Excelente. Bien. Dame un segundo que trate, que no puedo encontrar para compartir la pantalla. ¿Estoy autorizado? A ver, sí, yo puse acá está la flecha, varios participantes pueden compartir y le puse el ok. Ahí está. Ah, qué alegría, qué alegría. Bien, entonces ahora, ¿Se ve pantalla completa? sí, perfecto, perfecto. Doctor Ariel Fontana. Es bioquímico, es doctor en química, investigador independiente del CONICET, pertenece al grupo de bioquímica vegetal del Instituto de Biología Agrícola de Mendoza, del CONICET, Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Ciencias Agrarias, Mendoza. Actualmente están realizando un postdoctorado en la Universidad de Bonn, en Alemania, financiado por la Fundación Alexander von Humboldt. Sus líneas de trabajo se enfocan en el desarrollo y aplicación de metodologías analíticas para la identificación y cuantificación de compuestos bioactivos en muestras de interés regional derivadas de la vid, uvas, vinos, residuos de vinificación. El objetivo se centra en agregar valor a dichos productos regionales mediante el estudio de la funcionalidad de los extractos. En relación al estudio de vinos, buscan agregar valor mediante estudios relacionados a indicaciones geográficas, trabajando en colaboración con empresas vitivinícolas para entender cómo el origen de los vinos afecta su composición química y finalmente la percepción organoléptica de los mismos. Un gusto y lo escuchamos, doctor. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y bueno, la oportunidad de contarles un poco lo que venimos haciendo con la temática de subproductos en los últimos años. Cualquier duda, consulta pueden preguntarme, supongo que después, como dijo la presentación. Y nada, primero comentarles un poco de, como recién mencionaron, vengo del Instituto de Biología Agrícola de Mendoza, que está dentro del grupo Bioquímica Vegetal. Somos un grupo muy interdisciplinario, donde convivimos microbiólogos, ingenieros agrónomos, personas involucradas en la tecnología de alimentos, bromatólogos, químicos, bueno, y de todo un poco, básicamente. Pero esa multidisciplinaridad es lo que nos da un poco algunas capacidades diferentes en el entendimiento de algunos procesos relacionados con la vid, que es un poco lo que venimos trabajando en los últimos años. Como mencionaron un poco antes, las líneas de investigación en las que me desarrollo, mi perfil es un poco más analítico, mi doctorado fue en química analítica, el postdoc también, sigo trabajando en desarrollo de métodos para la caracterización de compuestos bioactivos en vinos, uvas y subproductos de la industria vitivinícola, trabajando fundamentalmente con compuestos fenólicos y compuestos volátiles. La otra línea muy importante que tenemos en desarrollo es la relacionada con la caracterización química y sensorial de vinos provenientes de viñedos ubicados en diferentes zonas de producción de Mendoza, con la idea de utilizar la información química y sensorial que obtenemos para caracterizar esos vinos y avanzar en la identificación de las indicaciones geográficas, agregando un poco más de valor a la producción de vino y a lo que es este concepto de terroir o indicaciones geográficas. Y la tercera línea en la que trabajo, que es la que hoy un poco voy a comentarles un poco más en detalle, es la relacionada con la recuperación de compuestos bioactivos provenientes de subproductos vitivinícolas, con un enfoque en la caracterización química y la funcionalidad de estos compuestos que obtenemos desde los subproductos. Bueno, un poco el temario de la charla va a estar enfocado primero a una definición de los subproductos vitivinícolas con los que trabajamos en general, que son los orujos, los escobajos y los residuos de poda.
Luego vamos a hablar un poco de compuestos fenólicos, la importancia de sus perfiles y el análisis cuantitativo. Posteriormente iremos hacia la caracterización química de los subproductos vinícolas. También vamos a tratar un poco el tema de la estabilidad de los extractos de residuos de poda, y posteriormente la bioaccesibilidad de compuestos fenólicos en escobajos y residuos de poda, para finalmente hablar de algunas aplicaciones que hemos realizado estudiando los efectos beneficiosos para la salud relacionados al orujo de la variedad Malbec y de sus extractos. Bueno, la producción de vino a nivel global hoy en día se encuentra en un promedio de... No, la producción de uva a nivel mundial hoy en día ronda los 75 millones de toneladas por año. De esa producción de uva a nivel mundial, aproximadamente el 50% está destinada a la producción de vino. El resto se destina hacia la elaboración de jugos, pasas o el consumo en fresco. En lo que respecta a nivel mundial, existen 7,5 millones de hectáreas de vid cultivadas, y Argentina posee un 3% de esa área cultivada, y en lo que respecta a la producción de vino, Argentina es el quinto productor a nivel mundial. Y de esa producción de uva destinada a vinificación en Argentina, la uva de vinificación representa el 98% de la producción. Y dentro de esa producción, el 71% está localizado en Mendoza. Y de esa forma es un poco más fácil entender por qué Mendoza gira en cierta medida en torno a la industria vitivinícola, porque es realmente importante, y los mayores ingresos económicos para la provincia vienen de la actividad vitivinícola y la actividad agrícola relacionada con la vitivinicultura. Y en términos de variedades, todos debemos haber escuchado o conocemos que el Malbec es la variedad más representativa para nuestro país, y también en Mendoza tenemos el 85% de esa producción de la variedad Malbec. Entonces, básicamente, no solo la provincia gira en torno a la actividad vitivinícola, sino que también muchas de las investigaciones que están totalmente relacionadas con la industria vitivinícola. Bueno, ahora ya pasando un poco más a lo que son los subproductos de la industria vitivinícola, podemos dividir en dos tipos de subproductos. Aquellos generados previo a la etapa de vinificación, que corresponden fundamentalmente a los residuos de poda, que la poda es una actividad que se realiza anualmente con el objetivo de mantener estables los rendimientos en las plantaciones de vid, y un promedio de 2,5 toneladas por hectárea por año de estos residuos lignocelulósicos, que normalmente son desaprovechados o únicamente se utilizan para incinerarlos in situ, o realizar algunas actividades de compost, pero su valorización es realmente escasa. Y por el otro lado tenemos los subproductos relacionados con la etapa de elaboración del vino, que cuando las uvas entran a la bodega, la etapa implica la remoción de lo que se llama el raquis o el escobajo, que son todos los pecíolos que unen cada una de las uvas al racimo. Eso se remueve antes de comenzar la fermentación, y el otro residuo importante es el orujo, que es el residuo remanente de los ollejos y las semillas de la uva, luego de la etapa de fermentación y prensado para obtener el vino nuevo. Todo este material entre el orujo y el escobajo representa un 20% del peso total de la uva que se cosecha, o sea que es realmente abundante. Y en Argentina, solo la producción de Argentina, estamos hablando de unas 500.000 toneladas de subproductos por año. Desde el punto de vista, pensándolo desde un punto de vista ecológico, esto representa realmente un inconveniente, porque
este subproducto, sobre todo el orujo, solo tiene algunas aplicaciones extras, como por ejemplo, obtención de alcohol adicional o ácido tartárico, pero generalmente los volúmenes son muy grandes y no hay un plan de disposición final para este subproducto. Y las bodegas normalmente tienen que pagar para sacarlo desde las bodegas y llevarlos a un lugar de disposición final. Lo que tenemos de esta forma un problema ecológico y económico para las bodegas y para la sociedad en general, ¿no? Ahora bien, pensando en esta gran cantidad de subproductos en general, los subproductos agroalimentarios, en los últimos años existe un creciente interés en su utilización debido a diferentes aspectos. Por un lado, estamos hablando de tratar de tener una producción más sostenible, evitando o reduciendo las cantidades de residuos o de subproductos. A la vez, cada día existe un mayor interés por parte de los consumidores en general hacia la búsqueda de productos que provengan de procesos más sostenibles, y a la vez productos que provengan de fuentes más naturales, como por ejemplo productos que no sean de origen sintético, que no sean de origen químico de síntesis, ¿no? Entonces, en la búsqueda de un beneficio relacionado con la nutrición, con la salud y con una mayor seguridad en los alimentos que consumen, es que existe un creciente auge en la utilización de estos subproductos agroalimentarios para recuperar compuestos bioactivos que puedan ser incorporados o utilizados en diferentes aplicaciones microbiológicas. ¿Se puede poner silencio, por favor? Claro, exactamente. Ángela, ¿serías tan amable de desactivarlo? Ángela, ¿serías tan amable de desactivarlo? Muchas gracias. Bueno, considerando que hoy en día... Perdón, pero me fui. Sí, yo la desactivaba y automáticamente se volvía a activar, pero ya la doctora lo ha escuchado. Bueno, no siempre se trata, o sea, desde el punto de vista de la sostenibilidad, no siempre tenemos que pensar en eliminar o que los procesos no generen residuos, porque hay actividades que indefectiblemente generan un residuo. Entonces, se tiene que pensar opciones que incrementen la sustentabilidad mediante la potencial reutilización de esos residuos. Y esto es un poco a donde se enfoca hoy en día esta serie de estudios y lo que se trata de hacer con los subproductos agroalimentarios. Bueno, como comentarios generales en relación a los compuestos fenólicos en los subproductos vitivinícolas, que es el grupo químico más importante desde el punto de vista de la bioactividad presente en estos subproductos, podemos hablar que el orujo se caracteriza por presentar elevadas concentraciones de compuestos fenólicos, sobre todo el orujo de uvas tintas, debido a que hay una extracción incompleta durante la purificación. Esto hace que tengan elevadas, interesantes propiedades antioxidantes y numerosos efectos promotores para la salud, que ya han sido bastante reportados, y nos abre una ventana o una puerta hacia su utilización como aditivos para alimentos funcionales y para la utilización como aditivos para mejorar la estabilidad oxidativa de los alimentos de una forma más natural. En el caso del escobajo o raquis y los residuos de poda, han sido normalmente menos estudiados. Recientemente, en los últimos años, ha habido un auge para empezar a estudiar estos materiales como opciones alternativas para recuperar compuestos, y generalmente presentan elevados niveles de compuestos estilbénicos como el transresveratrol, por ejemplo, los flavonoles y ácidos fenólicos. Pero bueno, como les decía, hay pocas aplicaciones en relación a sus propiedades bioactivas,
y tampoco se conoce mucho acerca de la bioaccesibilidad de estos compuestos, que es un poco lo que hemos hecho en algunos de los estudios nuestros, que después más adelante les voy a comentar. Bueno, y aquí un poco las estructuras básicas de algunos de los compuestos que normalmente se encuentran en los subproductos vitivinícolas. Podemos hablar de la familia de los flavonoles, los flavanoles, los estilbenos, ácidos hidroxibenzoicos e hidroxidinámicos, y fundamentalmente en el orujo tenemos elevadas concentraciones de antocianos y también procianidinas, que son dímeros o trímeros o tetrámeros de la catequina y la epicatequina. Bueno, y me gustaría resaltar un poco el tema de los estilbenos, que siempre se habla mucho del transresveratrol, que sí, que es importante el transresveratrol, pero es una familia que abarca una gran variedad de compuestos que incluyen monómeros, dímeros y tetrámeros, y otros compuestos que son inclusive más bioactivos que el transresveratrol, como el pisiatanol, por ejemplo. Y en general, la definición de los estilbenos es que se trata de fitoalexinas, o moléculas producidas por las plantas en diferentes tejidos, no solo en las plantas de vid, sino también en la mayoría de las plantas, y se producen como un mecanismo de defensa inducido contra ataques de microorganismos, por ejemplo, o condiciones exógenas estresantes, como puede ser, por ejemplo, la exposición a la radiación ultravioleta. Bueno, pasando ahora a los compuestos fenólicos y la importancia de sus perfiles y el análisis cuantitativo, me gustaría primero iniciar o hacer un breve comentario de algunos desarrollos analíticos que hemos desarrollado durante estos años para poder realizar la determinación de compuestos fenólicos de una forma más sensible y selectiva con las herramientas que contamos en nuestro laboratorio. En este sentido, hace unos años empezamos a trabajar con un nuevo tipo de columnas cromatográficas que básicamente presentan una composición estructural diferente a las partículas de las columnas cromatográficas tradicionales, que permiten mejorar la eficacia en las separaciones cromatográficas debido a su estructura, a la estructura que tienen, digamos. No voy a entrar mucho en detalle en esto, pero me gusta mostrarlo porque indica un poco la evolución que hemos tenido en los años en relación a las capacidades y a la determinación de los compuestos, ¿no? que es algo muy importante en este tema. Y básicamente lo que me gusta mostrar, lo que quiero mostrarles es la diferencia en las velocidades de análisis que pudimos obtener utilizando este nuevo sistema de separación cromatográfica, donde pasamos, para separar la misma cantidad de compuestos en un tiempo de cercano a 40 minutos, a poder hacerlo en un tiempo de 19 minutos. Gracias a este tipo de desarrollos y este trabajo en química analítica que uno hace para poder tener resultados más confiables cuando mide los compuestos. Bueno, continuando con esta línea, luego desarrollamos un método para medir 20 compuestos de diferentes familias químicas, y luego pudimos adquirir un nuevo detector para combinar con el detector de arreglo de diodos y mejorar la selectividad en el análisis de los compuestos fenólicos, debido a que la fluorescencia, solo algunos compuestos son capaces de fluorescer. Entonces, esto nos permite mejorar la selectividad y la sensibilidad para algunas familias de compuestos fenólicos, debido a que son capaces de florecer y los componentes de la matriz posiblemente no florecen, entonces podemos identificarlos de forma exacta y selectiva durante nuestro análisis. Y a la vez, otros compuestos son capaces de absorber en UV, entonces esos compuestos se determinan por UV únicamente. Y eso es lo que nos permite que combinar en serie estos detectores nos ayuda a aprovechar las características químicas de cada compuesto para potenciar la detección. Y esto un poco es lo que se ve en la siguiente diapositiva, donde
podemos observar que cuando analizábamos las muestras con DAD, el cromatograma verde y el cromatograma violeta, por ejemplo, vemos que existe una superposición de dos picos, que son dos picos de compuestos que nos interesa analizar, pero cuando tomamos solo el espectro de fluorescencia, el cromatograma obtenido en fluorescencia, vemos que el único que florece es el pisiatanol, y de esa forma nos permite identificar de forma exacta y selectiva ese compuesto sin interferencias de otros analitos o de la matriz. A la vez, esta potenciación de la utilización de fluorescencia nos permitió mejorar los límites de detección entre un 66% y un 1000% para algunas familias de compuestos como los estilbenos, los flavanoles y los derivados del feniletanol. Mientras que los ácidos fenólicos, los flavonoles y los flavanoles sustituidos con galato presentan mejores sensibilidades en DAD, y esos son cuantificados en DAD. Bueno, y estos son un par de cromatogramas para que se vea la eficiencia que tenemos en la separación cromatográfica y en la identificación de los compuestos sin que haya grandes interferencias durante el análisis. Bueno, pasando ahora a la caracterización química de los subproductos vitivinícolas, vamos primero, este es un esquema de la extracción, del sistema de extracción que habitualmente utilizamos en el laboratorio, que esto lo desarrolló Andrea Antonioli durante su tesis doctoral, básicamente se trata de una extracción sólido-líquido. Finalmente obtenemos un extracto liofilizado, que es el que usamos para la caracterización y para las aplicaciones con el extracto, y aquí se presenta, este es un gráfico de calor con las concentraciones de las diferentes variedades de orujo que hemos analizado en estos años, pero bueno, vamos a mostrar este resumen que se ve un poco más fácilmente porque el gráfico por ahí está un poco distorsionado, y donde podemos analizar la composición fenólica y la capacidad antioxidante de los extractos de orujo, donde analizamos diferentes variedades como Malbec, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Bonarda y Aspirant-Bouschet. Los perfiles desde el punto de vista cualitativo identificamos 17 compuestos no antocianos y 13 antocianos, y desde el punto de vista cuantitativo podemos mencionar que la epicatequina y la catequina fueron los más abundantes, seguido por otro flavanol como la procianidina B1, y el ácido siríngico también fue muy abundante. Obviamente, en los orujos de uvas tintas resaltan siempre la presencia de elevadas concentraciones de antocianos, fundamentalmente la malvidina 3-glucósido, que es el antociano más característico presente en las uvas de vinificación, y los antocianos son los que generalmente incrementan los niveles de concentración total de compuestos fenólicos, y a la vez de la capacidad antioxidante. Bueno, y ahora, un poco analizando estos años que hemos venido trabajando y por qué finalmente continuamos trabajando con la variedad Malbec. Primero, lo que hemos observado siempre es que los niveles de compuestos fenólicos de esta variedad siempre son más elevados, y lo mismo que la capacidad antioxidante, porque en general la capacidad antioxidante está relacionada con el contenido de compuestos fenólicos. A la vez, hemos encontrado mayores niveles de transresveratrol, que es un compuesto con un elevado potencial antioxidante, que se encuentra aproximadamente a 4 niveles más altos que en las otras variedades, en los estudios que hemos realizado en nuestro laboratorio. Presenta otros estilbenos como el transpisiatanol, que es un estilbeno que ha sido reportado también con una mayor capacidad antioxidante in vitro. Y obviamente, sumado a estos factores, está la importancia relativa que tiene ese cultivar para nuestro país, ¿no? Sin embargo, tenemos que tener en cuenta la importancia de estandarizar los niveles de concentración aproximado en los extractos, tener un rango de niveles de concentración, porque todos los años los orujos van cambiando, porque por la influencia de las condiciones ambientales, las cosechas son todos los años diferentes,
podemos tener orujos de diferentes orígenes, entonces es importante pensar a futuro, si uno piensa desde el punto de vista de la comercialización de los extractos, pensar en estandarizar los niveles de concentración en un determinado rango para el nivel total de compuestos fenólicos. Bueno, pasando ahora a los residuos de escobajo y restos de poda, en este caso también analizamos varias variedades, valga la redundancia, y el procedimiento básicamente consiste en obtener la muestra en el campo, secarla, obtener un polvo de granulometría muy fina y realizar una extracción sólido-líquido para finalmente realizar la caracterización química mediante cromatografía líquida y determinar también la capacidad antioxidante y el contenido de polifenoles totales. En este caso, los compuestos fenólicos en residuos de poda, básicamente lo que observamos fue que determinamos 21 compuestos de diferentes familias químicas, incluyendo ácidos fenólicos, flavanoles, flavonoles, estilbenos y derivados del feniletanol. Las variedades Malbec y Sauvignon, y Sauvignon Blanc fueron las que mostraron los mayores niveles, y los compuestos más abundantes fueron la epsiloniniferina, catequina, epicatequina y ácido caftárico. Lo que nos resultó novedoso en este trabajo fue que encontramos dos compuestos que no habían sido reportados previamente, como el hidroxitirosol y la quercetina 3-galactósido. El hidroxitirosol es un compuesto también con un elevado potencial antioxidante y que presenta en los residuos de poda realmente elevados niveles de concentración, lo cual nos puede ayudar a justificar también esa potencialidad de la capacidad antioxidante y posibles efectos sinérgicos entre los diferentes compuestos fenólicos. Y otro aspecto importante que voy a marcar acá, que nos llamó un poco la atención en los primeros análisis que hicimos, que fue los elevados niveles de viniferina, que eso se condice con la bibliografía, tenemos un poco más nosotros que en los otros papers, pero lo que nos llamó la atención fue que no teníamos elevados niveles de transresveratrol. Después, indagando un poco más en la bibliografía, descubrimos que los niveles de transresveratrol, más allá de que el tejido esté cortado de la planta, se puede activar la síntesis de transresveratrol en los residuos de poda mediante diferentes estrés post-poda, por ejemplo, generando cortes en las ramas, y también en el tiempo de almacenamiento permiten incrementar los niveles de transresveratrol. Pero si el material es congelado, liofilizado o molido inmediatamente, la síntesis se inactiva porque las enzimas involucradas en la síntesis se inactivan. Nosotros, en el primer estudio que hicimos, procesamos la muestra inmediatamente extraídas del campo, entonces eso hizo que se inactivaran la síntesis. Ahora hemos hecho un estudio durante el año pasado en el que hemos aplicado diferentes condiciones de almacenamiento para estimular o para ver qué pasaba con la síntesis de los estilbenos, y hemos logrado resultados muy interesantes que nos permiten obtener considerablemente más altos niveles de transresveratrol, lo que en cierta medida nos da la posibilidad de manipular la composición de los estilbenos buscando incrementar los niveles de ciertos compuestos de acuerdo a una aplicación específica, y esto es muy interesante desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Sobre todo porque el transresveratrol se usa en diferentes industrias, y sería una forma de obtener resveratrol de una forma relativamente económica. Bueno, y esto me gustaría mostrarles la correlación entre los compuestos fenólicos y las capacidades antioxidantes. En la tabla de la izquierda vemos una correlación positiva entre los contenidos de polifenoles totales con la capacidad antioxidante determinada mediante diferentes técnicas,
Esto es para residuos de poda, donde vemos una correlación positiva, y a la vez en la tabla del lado derecho vemos una correlación también positiva entre la capacidad antioxidante medida con distintas técnicas y algunos compuestos fenólicos, lo que nos permite validar un poco esto que siempre se dice de, de la relación entre la capacidad antioxidante y la presencia de compuestos fenólicos, pero no todos los compuestos fenólicos estuvieron asociados a esa capacidad antioxidante. Bueno, en el caso de los residuos de escobajo, cuantificamos 16 compuestos fenólicos. De esos 16 compuestos fenólicos, los más abundantes fueron la catequina, la procyanidina B1, el ácido caftárico, la epsilon-viniferina y la astilbina. La astilbina es un flavonol derivado de la familia de las quercetinas, que también presenta un gran potencial antioxidante, y en este caso también se asoció con el potencial antioxidante medido con las diferentes técnicas. No presento esos datos acá, pero se los quería comentar. Las variedades con mayores niveles de concentración fueron Malbec y Pinot Noir, y también identificamos nuevos compuestos como el hidroxitirosol, la naringina y la miricetina. Y aquí, esta tabla me parece interesante para que un poco se vea claramente la importancia que podría tener cada uno de los residuos o subproductos de forma individual, ¿no? Si vemos la composición del orujo, del escobajo y los residuos de poda, vemos claramente que el orujo presenta una mayor capacidad antioxidante, y eso está muy relacionado con el elevado nivel de antocianos que posee el extracto del orujo. Mientras que los niveles de compuestos fenólicos no antocianos son más o menos similares en los tres subproductos. En el caso del escobajo, se caracteriza por presentar elevados niveles de ácido caftárico que para este compuesto se han reportado algunos efectos beneficiosos para la salud, y también relacionados con la parte cosmética. Y en el caso de los residuos de poda, vemos cómo posee sustancialmente mayores niveles de estilbenos en general, y particularmente epsilon-viniferina e hidroxitirosol. Entonces, analizando un poco esta tabla, lo que podemos ver es que cada uno de los subproductos podría tener un enfoque diferente en términos de aplicación, y eso es un poco la idea de cuando uno realiza un análisis un poco más minucioso en la composición fenólica. Eso es lo importante de conocer individualmente qué compuestos fenólicos están presentes en la muestra, porque cada uno de esos compuestos puede estar asociado a diferentes actividades biológicas. Bueno, ahora les voy a presentar algo relacionado con la estabilidad de los extractos de residuos de poda. Conocer la estabilidad de los extractos es algo muy importante desde el punto de vista de la aplicación, porque nos permite entender si vamos a agregar nuestro extracto a un determinado, supongamos un alimento, o a una determinada matriz, nos va a permitir conocer la potencial estabilidad a lo largo del tiempo y hasta qué tiempo va a poder ejercer el efecto que estamos buscando. Por eso decidimos realizar este estudio, que consistió en exponer los extractos de residuos de poda obtenidos bajo una condición de almacenamiento optimizada. El extracto que utilizamos acá es diferente a los que les comenté más arriba, porque como les dije, estuvimos estudiando el tema del almacenamiento de los residuos previo a la extracción, y realizamos un estudio a 4 temperaturas diferentes, con y sin exposición a la luz, solo para las 2 temperaturas más elevadas, durante un plazo de 12 semanas, y cada 2 semanas íbamos tomando muestras por triplicado de cada una de las condiciones, que se almacenaban en freezer -80, y luego al final del estudio procedimos al análisis y al estudio de los compuestos fenólicos en esos extractos.
Bueno, analizando en términos de contenido total de compuestos fenólicos expresados como la suma de compuestos fenólicos individuales, lo que observamos fue que las condiciones de temperatura de 5 grados centígrados y menos 20 fueron las más adecuadas, no hubo una disminución significativa de los niveles de compuestos, mientras que cuando la temperatura comenzó a incrementarse, empezamos a observar una reducción más elevada de los niveles de los compuestos. Y el caso más extremo fue cuando expusimos simultáneamente a elevadas temperaturas y a la luz, a las muestras, observando una disminución ya a las 2 semanas del 43% de los compuestos fenólicos. Esta gran disminución a las 2 semanas también puede estar relacionada por la composición, de cada una de las familias de los compuestos. Fundamentalmente los estilbenos son los compuestos más abundantes y son muy sensibles a la luz. En este caso generaron mucho esa disminución, está muy asociada a eso. Ahora, ya analizando los efectos de las condiciones de almacenamiento sobre las familias, vemos como, de nuevo, menos 20 grados centígrados y 5 grados centígrados aparece como la condición de almacenamiento adecuada, ya que no se observan disminuciones mayores al 10% durante todo el periodo del estudio. Cuando empezamos a incrementar la temperatura, observamos que particularmente para los flavanoles hay una disminución más elevada en comparación con la de los estilbenos. Si observamos en la tercera, vamos a usar esto, en este gráfico, vemos claramente cómo el efecto de la temperatura acá para los flavanoles es mucho mayor que para los estilbenos. Ya cuando exponemos a luz y temperatura, vemos que también los estilbenos comienzan a tener una degradación bastante más elevada. Pero bueno, ahora lo vamos a ver específicamente para cada uno de los compuestos, porque realmente nos interesa conocer qué es lo que sucede con los estilbenos, porque es la familia de compuestos más abundantes en los residuos de poda, entonces, y es la que nos da la potencial aplicación para ese subproducto. Como podemos ver, en 25 grados, cuando las muestras son expuestas a temperaturas más elevadas, lo que sucede es que para el caso de transresveratrol y viniferina, no se observa una gran disminución de los niveles a lo largo del periodo de almacenamiento. Lo que nos llamó la atención fue que en el caso del pisiatanol, que sí fue extremadamente sensible a la exposición a temperatura, inclusive a 25 grados centígrados, la disminución fue prácticamente del 85% al final del periodo, lo cual, como les dije, nos llama la atención porque generalmente los estilbenos son mucho más sensibles a la exposición a la luz. Y no hay realmente reportes que informen algo sobre esto, por lo que es algo novedoso desde este aspecto. Ya cuando pasamos a tener a las mismas temperaturas los viales en condición de exposición a la luz, viales transparentes, vemos como en las primeras 2 semanas hay una disminución muy rápida de la concentración de los compuestos, y al final del periodo estamos hablando de aproximadamente una disminución del 55% de la concentración. Mientras que en el caso de la temperatura más elevada, la disminución es un poco más alta, y donde podemos hipotetizar un poco que existe un efecto sinérgico entre la exposición a la luz, que catalizaría posiblemente alguna reacción adicional durante la exposición a temperaturas más elevadas. Y en el caso de los flavanoles, podemos observar claramente que existe un efecto combinado. El efecto de la temperatura es más fuerte que en el caso de los estilbenos, pero cuando los viales son también expuestos a la luz, la reacción de degradación, o la cinética de degradación, es mucho más rápida. Lo vemos en esta gráfica. Pero bueno, estos resultados
son realmente interesantes para nosotros para entender un poco más estas características y cómo se comportaría este extracto cuando se agregue en otro producto, por ejemplo. Bueno, posteriormente, continuando con los estudios relacionados a residuos de poda y escobajo, decidimos estudiar la bioaccesibilidad de los compuestos fenólicos presentes en estos extractos, utilizando un modelo de digestión gastrointestinal in vitro. ¿Cuál es la idea? Tratar de entender y conocer si los compuestos que estamos ingiriendo serían capaces de soportar el proceso de digestión, llegar al tracto digestivo y potencialmente ser absorbidos. Entonces, para esto utilizamos un sistema, un modelo in vitro, que consiste en 3 etapas de digestión, que incluyen la etapa de digestión en boca, en estómago, en intestino delgado, y luego de someter los extractos a cada una de estas condiciones, los extractos obtenidos fueron analizados para estudiar el perfil de compuestos fenólicos y la actividad antioxidante con 2 técnicas diferentes. Entonces, lo que observamos fue que el efecto de la digestión gastrointestinal in vitro sobre el total de compuestos fenólicos mostró un incremento en la bioaccesibilidad de los extractos de restos de poda. No un incremento, o sea, mostró una bioaccesibilidad del 74%, que es mayor a la observada para los extractos de escobajo. Y lo que observamos en los restos de poda fue que la bioaccesibilidad fue aumentando desde la etapa oral hacia la fase intestinal, mientras que en el caso del escobajo, la bioaccesibilidad desde la etapa oral hacia la fase intestinal fue disminuyendo. ¿Cuáles pueden ser las razones de estas diferencias? La más importante de todas es la diferente composición química de los extractos, son matrices muy diferentes, y una de las razones que podría estar en cierta medida protegiendo los compuestos fenólicos en el caso de los restos de poda, estaría relacionada con el contenido de fibra soluble, que podría tener un efecto protector de los compuestos fenólicos frente a los cambios de pH y a las actividades enzimáticas. Pero la composición química de la solución y los diferentes fluidos digestivos y las interacciones enzimáticas podrían estar afectando la bioaccesibilidad. Ya entrando específicamente a los grupos específicos de compuestos individuales, vemos cómo en el caso de los estilbenos, la epsilon-viniferina presentó un incremento de la bioaccesibilidad del 137%, lo cual es realmente interesante, y nos permite decir que este compuesto estaría a nivel intestino biodisponible para ser absorbido. Y esto es muy interesante desde el punto de vista que este compuesto se encuentra a considerablemente altas concentraciones en estos extractos, entonces habría un gran potencial desde ese punto de vista. Obviamente que es necesario realizar más estudios, tratando de conocer la absorción de este compuesto en el intestino, pero bueno, estos resultados fueron realmente novedosos, no había ningún reporte hasta el momento de la bioaccesibilidad de los compuestos fenólicos en extractos de escobajo y residuos de poda, lo cual fue muy bueno, y el trabajo ha tenido una gran aceptación en la comunidad científica. Y en el caso del ácido cirílico también mostró un incremento en la bioaccesibilidad. En el caso de las muestras de los extractos de escobajo, lo que observamos fue que básicamente la familia de los flavanoles fue completamente degradada, y eso hace que la bioaccesibilidad total del extracto haya disminuido tanto, porque los flavanoles, como la catequina y la epicatequina, eran los compuestos más abundantes en este extracto. Como podemos ver en esta
En esta gráfica vemos que, por ejemplo, la catequina prácticamente desapareció luego del proceso de digestión, y la procianidina mostró una disminución también muy grande. En el caso de la miricetina, mostró un incremento en la bioaccesibilidad muy grande, que puede estar relacionado con la hidrólisis de las formas glicosiladas, que aumentaría la forma libre, y esto genera este incremento en la bioaccesibilidad. Finalmente, el último punto de la presentación incluye algunos aspectos relacionados con los potenciales efectos beneficiosos para la salud, relacionados con el orujo y los extractos del orujo de la variedad Malbec, que hemos venido trabajando en colaboración con investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Cuyo, que ellos han sido los que han realizado los estudios experimentales fundamentalmente, pero igual me gusta mostrar un poco esto porque demuestra un poco la aplicación y la potencialidad que tienen los extractos y el orujo en general. Primero, hicimos un estudio en el que se suplementó extracto de orujo a los animales de experimentación, observando una reducción en el peso del hígado y en el contenido de triglicéridos, además de observar una disminución en el área de los adipocitos, en el tejido adiposo, lo cual se relaciona con un efecto positivo desde el punto de vista de que esos adipocitos son más activos y más funcionales, y también que la suplementación con el extracto de orujo mejora la resistencia a la insulina en el tejido adiposo epididimal. Con este resultado relacionado a la disminución en el área de los adipocitos, se siguió trabajando con el objetivo de determinar cuál era el mecanismo relacionado con esta actividad. Y observamos que la suplementación con el extracto de orujo en una dieta rica en grasa promueve la formación de células pardas del tejido adiposo epididimal y reduce la disfunción de los adipocitos. Las células pardas están relacionadas con una mayor cantidad de mitocondrias y mayor capacidad para eliminar los oxidantes naturales generados en la célula, y los compuestos fenólicos estarían ejerciendo algún efecto en esta mejor funcionalidad del tejido adiposo. De esta forma, el extracto de orujo podría ser útil para contrarrestar los efectos adversos de las dietas occidentales mediante la promoción de pardeamiento del tejido adiposo. Posteriormente, con el objetivo de tratar de entender cuáles serían los metabolitos o los compuestos fenólicos que llegan al plasma y los tejidos y serían responsables de estas actividades biológicas que estuvimos mencionando, decidimos hacer un estudio en el que se suplementaba de forma aguda 2 dosis diferentes de extracto de orujo, y posteriormente los animales, se obtenían muestras de los animales, incluyendo plasma y distintos tejidos, para luego ser analizadas por espectrometría de masas para identificar compuestos y metabolitos presentes en los tejidos. Lo que observamos fue bastante interesante desde el punto de vista de que solamente catequina y epicatequina fueron detectadas como formas libres en el plasma. Esto puede estar relacionado con los mayores niveles de concentración en los extractos de estos compuestos, y también detectamos algunos metabolitos de la epicatequina y catequina, como aquellos glucuronidados y otros metilglucuronidados, y también encontramos a bajas concentraciones un derivado metilglucuronidado de la quercetina, y también derivados del transresveratrol. Para estos dos compuestos no había reportes previos en relación a su movilización en plasma y en los tejidos, por lo cual también es realmente interesante desde ese aspecto para entender un poco la funcionalidad de los compuestos dentro de los sistemas, ¿no? Algo muy interesante es que en tejido adiposo encontramos
un derivado de la catequina metilglucuronidada a la dosis más alta que aplicamos, y esto podemos hipotetizar acerca de su relación con el efecto que vimos previamente del pardeamiento del tejido adiposo, y que podría ser relacionado a estos metabolitos de la catequina, por ejemplo. Pero bueno, es necesario realizar más estudios para decir con certeza esto, pero la hipótesis es un poco esa. En definitiva, las acciones benéficas dependerían de los metabolitos y no de los compuestos fenólicos libres, porque solo los encontramos en plasma y no en los tejidos, y el extracto de orujo podría ser una matriz interesante y novedosa para administrar compuestos fenólicos con potenciales efectos positivos para la salud. Bueno, finalmente, como conclusiones y perspectivas del tema en general, podemos decir que conocer la composición de los compuestos fenólicos y las capacidades antioxidantes de extractos de subproductos vitivinícolas otorga herramientas para la potencial aplicación tecnológica. Como un poco se presentó, se han desarrollado diferentes herramientas de análisis cuya aplicación permitió determinar de una forma robusta y confiable los niveles de concentración de compuestos fenólicos. También determinamos la estabilidad de los compuestos fenólicos en residuos de poda y escobajo bajo condiciones digestivas in vitro, y es necesario realizar más estudios relacionados con la biodisponibilidad y evaluar potenciales sitios de acción de los compuestos bioaccesibles, para entender un poco más lo que hablábamos un poco de los resultados de los efectos beneficiosos y asociarlos a determinados compuestos. Además, el metabolismo y la distribución de los compuestos absorbidos es un tema de relevancia que necesita más desarrollo para descubrir cuáles son los metabolitos que ejercen acciones biológicas en los tejidos diana, y también son necesarios más estudios para entender la potencial absorción de compuestos con elevada bioaccesibilidad, potencialmente, por ejemplo, la viniferina, y también la estabilidad de los extractos bajo diferentes condiciones de almacenamiento. Es un tópico que necesita ser más investigado debido a su estrecha relación con la estabilidad de los compuestos fenólicos en los alimentos y o mezclas en los que se usan como aditivos. Es un poco lo que hablábamos hoy de cómo surgió el interés en realizar este estudio con los extractos de residuos de poda, ¿no? Bueno, finalmente agradecer a las personas involucradas en todos estos trabajos que hemos realizado, y el financiamiento mediante las diferentes instituciones públicas que hemos obtenido a lo largo de estos años. Bueno, muchas gracias por la atención y por el tiempo para escucharme, y cualquier cosa, la consulta, pueden escribirme, acá está mi información de contacto, y nada. Bien, excelente. Muchísimas gracias. Realmente, doctor, muy, pero muy interesante todo lo que usted nos ha expresado. Y como bien dijo, ya tenemos el mail de referencia a los efectos de que se puedan conectar. Y acá tengo que le agradecen muchísimo por la interesante conferencia y los conceptos. Excelente. Así que bueno, le decimos muchas gracias, y también a los que han participado como oyentes a esta disertación. Y lo que les queremos comentar es que el 22 de abril la otra charla va a ser sobre valorización de subproductos de la industria de jugos y sidras de Río Negro, en el marco del concepto de economía circular, aplicaciones en alimentos y biotecnología. Y va a ser del doctor Felipe Rocha Parra, del CONICET y docente de la Universidad de Río Negro. Así que nuevamente les digo muchísimas gracias, doctor, gracias a los que han estado presentes, y bueno, ya nos despedimos, sí, todo lo que dicen es muy interesante, muy interesante. Bueno, muchas gracias, doctor, y será hasta la próxima, si Dios quiere. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Finalizar la reunión. Muy bien. Adiós, hasta pronto, y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.